¿Son de cristal las actuales estrellas de la NBA? ¿Los grandes jugadores de antes eran mucho más fieles a sus equipos? Hoy llega el momento de comprobar con los datos en la mano si estas frases son ciertas o no. Ya sabéis que he elaborado una base de datos con las 100 leyendas más importantes de la historia de la NBA, para poder saber quién tiene el índice de dependencia más alto. Este tema arrojó datos muy interesantes, que son los que comenté en mi último vídeo, pero además me di cuenta que gracias a todos estos datos que había recopilado, podría sacar otras conclusiones muy interesantes que son las que vamos a comentar hoy. Por ejemplo, me pareció una pasada revisar la carrera de George Mikan y comprobar que solo se había perdido 2 partidos en toda su trayectoria en la NBA. O la de Kareem Abdul-Jabbar, que estuvo 20 temporadas en la liga y apenas se perdió 80 partidos. Esto me parece imposible ahora mismo, en una liga en la que las grandes estrellas tienen que forzar lesionados para poder llegar a 65 partidos en una temporada y optar a un salario máximo. Así que, como buen matemático, he intentado ver si esto es una mera coincidencia y algo anecdótico o si realmente existe una tendencia que nos dice que las estrellas cada vez juegan menos partidos porque se lesionan más. Y bueno, también por satisfacer la curiosidad, ¿no? Y porque son datos entretenidos. Por ejemplo, ¿quién es la estrella de toda la historia de la NBA a la que más han maltratado las lesiones? ¿O quién es el jugador actual que se está resistiendo a lo que parece una plaga de lesiones y que puede competir con las estrellas de antes que resistían mejor a las lesiones? Ahora solo falta que presentemos a los 100 jugadores que he examinado para poder sacar estos datos. Y recordad que lo he hecho con criterios objetivos. Son los 76 jugadores que la NBA consideró los mejores de la historia en el año 2021. Y además los que han llegado a 8 All-Stars o los que han llegado a 4 All-Stars pero aún están en activo, porque queremos tener a muchos jugadores de la actualidad en nuestra base de datos. Claro, yo quiero que este estudio se realice un poco con el paso del tiempo, así que he dividido a todos los jugadores según la década en la que debutaron. De esta forma tenemos a las 13 primeras estrellas, que debutaron en los años 50 y 60 en la etapa más inicial de la NBA. Más adelante tenemos a 12 elegidos de la década de los 70, a 17 representantes de los 80, aquí tenemos a los de la década de los 90 y ya en este siglo tenemos a 15 debutantes en la primera década y a los 16 que debutaron en la última década. Así que bueno, para poder medir la disponibilidad de las estrellas, ¿qué tenemos que hacer? Es muy sencillo. Medimos los partidos que ha jugado cada estrella, lo dividimos entre los partidos que podría haber jugado en total, es decir, los que disputó su equipo mientras era jugador, y lo multiplicamos por 100, un porcentaje de toda la vida que nos dice el porcentaje de partidos que ha jugado ese jugador. Así que ya es hora de ver si hay algún resultado concluyente. ¿Existe algún patrón entre las décadas y el porcentaje de partidos que pueden jugar los jugadores? Pues creo que este gráfico resume la situación a la perfección. Existe una clara tendencia negativa y ahora mismo estamos en mínimos históricos. Las estrellas que han debutado en los 10 últimos años solo juegan el 81% de los partidos, algo parecido a sus compañeros de principios del milenio que se quedan un poquito por debajo del 83%. Esto está muy lejos del 90% que tienen las estrellas de los 80 o el 88% que mantienen las de los 90, por no hablar de ese increíble 93% de las primeras estrellas de la liga. Solo en los 70 podemos encontrar un punto que se sale de la tendencia y que es parecido a lo que tenemos en la actualidad, y es que ahí tenemos a grandes jugadores como Bill Walton, Nate Archibald o Bob McAdoo que fueron muy maltratados por las lesiones. Está claro que la tendencia existe y ahora tenemos que reflexionar sobre cuáles son sus causas, porque por ejemplo, también he pensado que ahora se cuida precisamente más que las estrellas descansen para que puedan alargar más su carrera y no tener tantas lesiones, y a veces pues juegan partidos sin estar lesionados por ese load management, y esto también cuenta para la estadística. Esto podría influir, pero también está claro que ahora se juega a un ritmo más alto, que el calendario está muy cargado y que las estrellas están lesionando, están teniendo lesiones de larga duración que son las que realmente impactan en este dato. Hay múltiples factores que pueden afectar a esto y habría que hacer un estudio todavía más detallado, pero sí que me gustaría que me dejaseis en los comentarios cuál es vuestra opinión acerca de este tema. Pensad que las grandes leyendas estén disputando un 80% de los partidos quiere decir que se están perdiendo más o menos 1 de cada 5 de los que pueden jugar. Y está claro que la NBA quiere poner remedio a esto y por eso les ha impuesto esa restricción de que tienen que jugar 65 partidos por temporada para poder optar a los máximos, a los quintetos All-NBA y demás. De hecho, si hacemos el porcentaje de lo que suponen 65 partidos entre 82 que tiene la temporada regular, nos acercamos mucho a ese 80%. Ahora vamos a examinar cada carrera de forma individual. ¿Quiénes son los jugadores que no se han perdido prácticamente ningún partido? Pues bien, hay 13 jugadores que han disputado más del 95% de los partidos posibles. Y, sí, ninguno está en activo. Y dentro de este club, digamos, de jugadores con salud de hierro, ¿quiénes son los que están en los puestos más altos? Pues este es el top 5 y fijaos bien en estos datos porque es que son increíbles. Ya hemos hablado de George Mikan, que se perdió solo 2 partidos en toda su carrera, pero fijaos en los datos de, por ejemplo, Elvin Hayes, John Stockton o Gary Payton, que fueron jugadores con una carrera muy larga en la NBA y que no se perdieron ni siquiera 30 partidos.
Esto es tener en 20 años de carrera un esguince de tobillo, una gripe y muy poquito más. Y nos tenemos que ir muy lejos para fijarnos en Arcin, en Mikan o incluso en Elvin Hayes, pero John Stockton y Gary Payton no nos quedan tan lejos, están dentro de ese grupo que debutaron o a principios de los 90 o a finales de los 80. También tienen más de un 95% de partidos jugados otros grandes nombres como Kareem Abdul-Jabbar, que también nos tenemos que ir un poquito más lejos, y otros más recientes como Karl Malone o Reggie Miller. Vamos a hablar ahora de los jugadores que les ha ocurrido lo contrario. No podemos decir que las lesiones han marcado su carrera porque son leyendas, por eso están en esta lista, así que me voy a quedar con los que les han afectado las lesiones, ¿no? Digamos, que tienen menos de un 80% de partidos jugados. En esta lista tenemos 18 jugadores en total. ¿Y cuántos creéis que están en activo? Pues más de la mitad. 11 de ellos están jugando actualmente en la liga. Estos jugadores actuales son Al Horford, Jimmy Butler, Kevin Durant, Joel Embiid, Paul George, Klay Thompson, Anthony Davis, Kawhi Leonard, Kyle Lowry, Kevin Love y Kyrie Irving. Es una pena realmente que nos estemos perdiendo tantos partidos de estas estrellas y seguro que muchas de ellas habéis reconocido lesiones de larga duración que les han tenido apartados de las pistas por más de un año. Vamos a ver ahora los 5 jugadores que tienen el dudoso honor, pobrecitos, de convertirse en las leyendas que más partidos se han perdido. Y por supuesto, como estáis viendo, no todos son actuales. De hecho, los 2 primeros puestos son para 2 jugadores ya retirados. El primero, Bill Walton, a las que las lesiones, a este sí, machacaron. Ya veis que no pudo jugar ni siquiera la mitad de los partidos que le habrían tocado. Y aún así le dio tiempo a ganar 2 anillos, uno de ellos como MVP de las finales y estrella de Portland, y otro MVP de la NBA. En el segundo puesto tenemos a Yao Ming, del que volveremos a hablar un poquito más adelante, y en los siguientes sí que tenemos a jugadores activos. Kawhi Leonard, que es curioso porque también es el tercer jugador de toda la lista que más partidos ha ganado en porcentaje de esta carrera, que esto lo tenéis, por cierto, este tipo de datos en el vídeo que subí la semana pasada. Luego a Joel Embiid, que de hecho acaba de volver a las pistas, y en el último puesto a Kyrie Irving, que ya sabéis que además de lesiones, que también ha tenido, se ha perdido partidos por otros motivos. Bueno, y dejamos ya el tema de las lesiones y los partidos perdidos y nos vamos a lo otro que os comentaba al principio del vídeo, los cambios de equipo. ¿Son los jugadores de ahora menos fieles que los de antes? Bueno, aquí vamos a invertir el orden. Primero los datos curiosos y absolutos y luego nos vamos con las conclusiones matemáticas, digamos. Por ejemplo, vamos a hablar del jugador que más veces ha cambiado de equipo, que de toda esta lista es Dwight Howard, con 8 cambios de equipo. El enorme pívot estuvo sus primeros 8 años en Orlando Magic, donde fue el pívot más dominante de la época, y más tarde se fue a los Lakers, donde fracasó juntándose con Kobe, con Pau y con Steve Nash, pero no salió bien y se fue 3 años a Houston Rockets a compartir equipo con Harrell. A partir de ahí cambió de equipo todos los años, pasó por Washington, que ni siquiera me acordaba, por Atlanta, por Charlotte, por Filadelfia y tuvo varios pasos, 2 más, por Los Ángeles Lakers, donde ganó un anillo junto a LeBron. Pero claro, al final pasó 3 veces por los Lakers, así que acabó jugando solo en 7 equipos y hay algunos jugadores que le superan. El jugador de mi lista que más equipos ha jugado es probablemente la estrella más infravalorada de la historia de la NBA, Moses Malone. Él comenzó su carrera jugando en 2 equipos de la ABA, los Utah Stars y los Spirits of St. Louis. La ABA, por resumirlo muy rápidamente, es una liga que surgió en los años 70, una época en la que la NBA no estaba precisamente bien y que entonces trató de rivalizar con ella, teniendo su campeonato totalmente paralelo, con sus equipos diferentes, sus campeones y demás. De ahí, de la ABA, Moses Malone se fue finalmente a la NBA, que es la que acabó dominando, como ya sabéis, entre esas 2 ligas, y debutó en los Buffalo Braves, que son los actuales Los Ángeles Clippers, y allí jugó 2 partidos solo. De allí se fue a Houston y a Filadelfia, que es donde logró sus grandes éxitos, y de hecho es que Moses Malone fue 3 veces MVP de la NBA. 3 veces MVP, ¿eh? O sea, estoy poniendo por aquí la lista de los jugadores que han sido 3 o más veces MVP y ya veis que solo hay absolutas leyendas. Por eso digo que creo que a Malone no se le tiene en cuenta. Y bueno, ahí es donde fue más dominante, en Houston y en Filadelfia, donde gana un anillo, pero después fue también pasando por un carrusel de equipos hasta acabar retirándose en los Spurs junto a David Robinson. Pero claro, esto es trampa, porque Moses Malone ha jugado en 7 equipos de la NBA, si eliminamos los 2 primeros de la ecuación, así que empata con Dwight Howard. ¿Tenemos a alguien en esta lista que haya jugado en 8 equipos diferentes? Pues sí, y es un jugador bastante más reciente, Vince Carter. Ya sabéis que empezó su carrera siendo una estrella en Toronto Raptors y mantuvo ese estatus en los New Jersey Nets, pero más tarde fue convirtiéndose en un jugador veterano y de rol y que tuvo pasos pues, por Dallas, por Memphis, por Atlanta, ya convertido en un jugador de rol porque se retiró de hecho en Atlanta con 43 años. Bueno, vámonos ya al caso contrario. ¿Quiénes son los jugadores que han permanecido toda su carrera en el mismo club? Esto que se conoce como la figura del One Club Man es algo que le da mucho aura, ¿no?, a estos jugadores. Creo que le da un plus de importancia a sus carreras porque sin duda tiene mucho mérito aguantar toda tu carrera, sobre todo si ha sido una larga, en el mismo equipo. Pues fijaos, de estos 100 jugadores, 37, no está nada mal, es un 37%, han sido jugadores de un solo equipo. ¿Y cómo se reparten por épocas? ¿Es verdad que antes esto era mucho más factible que ahora? Pues fijaos, aquí tenemos agrupados otra vez por
por décadas a todos los jugadores y quiénes han sido One Club Man. Pero creo que esto merece una explicación bastante más detallada antes de precipitarnos y sacar conclusiones. En los años 50 tenemos a estos 7 jugadores que fueron One Club Man. Claro, en esta época era mucho más sencillo permanecer en un solo equipo. ¿Por qué? Pues por ejemplo, en el 1955, a mitad de esta década, solo había 8 equipos de la NBA, por lo que los jugadores pues tendían a quedarse en el equipo que había apostado por ellos y donde tenían su vida establecida. En los 60 la liga aumentó hasta 14 equipos, más o menos la mitad de lo que tenemos ahora, pero aquí ya cuesta bastante más encontrar One Club Man. Ya empezaron a moverse un poquito más el equipo de las estrellas y encontramos a estos 5 jugadores. Pero fijaos, en los 70 solo encontramos a un jugador, a Julius Erving. ¿Y por qué? Esto es porque las estrellas de repente se desapegaron de sus equipos. Bueno, creo que esto tiene una explicación bastante más profunda. Ya os he dicho antes que los 70 no fueron una época buena para la NBA. No tenía gran popularidad, no había grandes equipos. Si os ponéis a pensar que esto también produce que los jugadores se vayan más, ¿no? Tú cuando llegas a un equipo que se convierte en una dinastía, pues no quieres salir de ahí. También estaba la ABA rivalizando, por tanto, el baile de equipos era continuo, incluso jugadores que se iban de la ABA y volvían. Por ejemplo, Julius Erving ha estado en la NBA solo en Filadelfia, pero en la ABA también jugó en, de hecho, lo que ahora son los Nets, o sea que ni siquiera ha estado en solo un equipo en toda su carrera. Era una época de continuo cambio, de mucha inestabilidad, y por ello los jugadores seguían este carrusel de cambios. En los 80, en cambio, la cifra se dispara y encontramos a 8 jugadores que permanecieron siempre en la misma franquicia. ¿Y por qué? Pues lo que os comentaba antes. A principios de los 80 llegan a la liga Magic Johnson y Larry Bird, quienes se establecen como grandes estrellas y forman 2 de los equipos más dominantes de la historia de la liga, los Lakers y los Celtics. De ahí que Magic Johnson, Larry Bird o James Worthy quisiesen estar toda su carrera en el equipo que estaba triunfando. Pero bueno, también estáis viendo otros nombres que no estaban en estos equipos, por ejemplo Isaiah Thomas, que rivalizó con ellos en sus Pistons, o algunos que llegaron en los 80 pero triunfaron ya en los 90, como Stockton, Reggie Miller o David Robinson. Sin duda, esta fue una época, los 80 y los 90, con equipos más asentados y las estrellas, por tanto, siguieron esta tendencia. En los 90, por ejemplo, la cifra baja un poco, solo encontramos a 3 jugadores que llegaron a la liga a finales de esta década, como son Kobe Bryant, Dirk Nowitzki y Tim Duncan, 3 auténticas leyendas de la liga. Quizás os sorprende que Michael Jordan no esté en esta lista, tendría que estar en los 80, que es cuando él debutó, pero bueno, es que ya sabéis que después de su Last Dance en Chicago, él volvió realmente a la NBA y jugó 2 años en Washington, por lo que no podemos considerarle un buen clubman, por muy poquito, pero no podemos hacerlo. ¿Y qué pasa en los 2000? Pues aquí encontramos un gran vacío, y es que solo tenemos a 2 jugadores, Stephen Curry y Yao Ming. Y bueno, lo de Yao Ming es un poco trampa, yo creo que esté en esta lista. Él solo estuvo 8 años en la NBA y creo que no tuvo tanta influencia como el resto de jugadores que la acompañan, pero bueno, es que al final el filtro que puse fueron 8 All-Stars y es que Yao Ming, como recibía muchos votos de China, pues fue All-Star todos los años. Y fue un gran jugador, pero me refiero que no creo que tuvo tanta trascendencia como Kobe Bryant, Isaiah Thomas, John Stockton y todos estos nombres de los que estamos hablando. Y Stephen Curry, fijaos que él debuta en el año 2009, o sea que está en esta década por los pelos. O sea que casi no tenemos jugadores de la década de los 2000 que hayan permanecido siempre en el mismo equipo y que sean grandes figuras de la NBA. Por ejemplo, Udonis Haslem, con todos sus años en Miami, pues no cuenta porque fue más un jugador de rol y no entra en esta lista. Y en la actualidad, los que han debutado en el 2010, aparte de Curry, que yo creo que va a estar toda su carrera en los Warriors, ¿a quiénes tenemos como candidatos? Pues tenemos a 9 nombres, por eso esa barra tan alta en esta década, que quizás os ha sorprendido, pero bueno, obviamente algunos de estos van a cambiar de equipo y hasta que no finalice su carrera no podemos sacar conclusiones. Estos 9 nombres que estáis viendo son Klay y Draymond, que acompañan a Curry en los Warriors, Antetokounmpo, Devin Booker, Karl Anthony Towns, Nikola Jokic, Joel Embiid, Jason Tatum y Luka Doncic. Así que me gustaría ahora hacer un juego con vosotros. Si habéis llegado hasta aquí, es que os ha interesado el vídeo, así que seguro que ya me habéis dejado un like, os habéis suscrito y demás, pero me gustaría que en los comentarios de estos 10 jugadores, estos 9 y Curry, me digáis quiénes creéis que al final de su carrera van a ser One Club Man. Porque, por ejemplo, Klay se especula mucho con que podría ser su último año en Warriors ya que acaba contrato y quizás no lleguen a un acuerdo de renovación. Bueno, mi apuesta la voy a dejar por comentarios, ¿vale? Porque me parece un juego bastante interesante, pero por ejemplo, a mí me parece que Nikola Jokic o Jason Tatum tienen grandes papeletas para estar siempre en el mismo club y hay otros como Giannis o Luka que me dan menos confianza. Todo esto al final tiene un poco de factor suerte, lo de ser un One Club Man, porque al final a ti te draftea un equipo, tú no puedes elegir a dónde vas. Y claro, no es lo mismo que te drafte, por ejemplo, a Tatum Boston, que ha sido un equipo siempre competitivo, que es una ciudad grande, un mercado enorme, una franquicia histórica en la NBA, a que caigas, pues no sé, en Minnesota como Karl Anthony Towns o en Dallas, que quizás son franquicias que no consiguen darles lo que necesitan y se marchan. Pues, por ejemplo, lo que le ha pasado a LeBron, ¿no? Que le draftea en Cleveland, él allí ya se convierte en una superestrella, pero no tenía un equipo alrededor que le permitiese ganar títulos y al final se acaba marchando a Miami. Pues eso, de estos 10, dejadme vuestra apuesta de quién creéis que acabará siendo One Club Man cuando se retiren y en unos años volvemos y lo vemos. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo,
Dejadme un like, ya sabéis, si os ha interesado y sobre todo, si queréis más vídeos sobre datos de la NBA y nos vemos muy pronto.